Bienvenidos amigos de lapatilla.com a este su espacio informativo de preferencia. Quien les habla, Vanessa Rodríguez. Hoy me encuentro acompañada del diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la comisión que investiga la masacre del Junquito, el diputado Winston Flores. Bienvenido, diputado. Sí, buenas tardes, Vanessa. Un saludo a todos los amigos que nos ven por La Patilla TV. Diputado, ya han pasado 15 días de esta masacre donde no solo fue asesinado Óscar Pérez, sino 6 personas más que lo acompañaban en su operación o en su operativo. ¿Qué ha sucedido después de estos 15 días y cómo va la investigación desde la Comisión de la Asamblea Nacional? Mira, excelente, Vanessa. Fíjate que yo siempre inicio todas estas entrevistas diciendo lo siguiente. Óscar Pérez, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini, Daniel Soto, Lisbeth Ramírez y José Alejandro Díaz Pimentel. Estos son los 7 venezolanos masacrados en el Junquito el día 15 de enero en un operativo donde participaron cuerpos de seguridad del Estado, que fue la Guardia Nacional Bolivariana, la DIGISIM, el SEBIN, el FAES perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana y un cuerpo paramilitar que estuvo presente también, que es el colectivo Tres Raíces. A estos 7 venezolanos masacrados le sumamos los nombres de Heiker Vázquez y de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana que fallecen en este procedimiento, por lo cual también son víctimas de ese exceso de fuerza desmedida y de una situación que no tiene parangón ni precedente en la historia venezolana, puesto que en videos vimos una de las grandes verdades que arroja esta investigación, que Óscar Pérez estaba solicitando una entrega, deponiendo las armas y pidiendo que se salvaguardara la vida de todos ellos y de personas inocentes, como en el caso de Lisbeth Ramírez, una dama que sencillamente era la novia de Jairo Lugo y que, bueno, alrededor de ella también hay una serie de situaciones que se fueron diciendo, ¿no?, con respecto a que estaba embarazada, ¿no? Para serle franco, la investigación lo que ha arrojado es que la familia de Lugo, de Jairo, dice que ella tenía un mes aproximadamente que no le venía la menstruación. La familia de Lisbeth dice que ella no estaba embarazada. Y como nosotros, las investigaciones tienen que ser francas, ahí tenemos un primer señalamiento. Descartamos el embarazo como tal o que existían niños dentro de esa casa en el Junquito. Lo que sí podemos ratificar es que hay 3 grandes verdades de esta investigación que están ahí, que no las puede tapar nadie, que el señor Tarek, el ciudadano Tarek El Aizami, ejerciendo ilegalmente el puesto de fiscal, habla de un acto terrorista, y la verdad es que hay unos videos donde Óscar Pérez quiere entregarse, donde se ve todo lo que está sucediendo, videos donde les lanzan granadas RPG y un exceso movimiento de fuerza, inclusive hasta con tanquetas afuera. Esos son unos videos que demuestran una primera realidad. La segunda verdad es que después de asesinados, masacrados estos venezolanos, la familia de estos señores, de todos estos ciudadanos, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y de lo más cruel que tú le puedes hacer a alguien que está pasando por un momento tan difícil como es la pérdida de un familiar, siendo secuestrados los cuerpos, cuando los entierran de manera no autorizada por la familia, sin sus propias creencias religiosas. Sin embargo, diputado, quiero hacer una pausa ahí con respecto al caso, lo que ocurrió dentro de la morgue, que fueron 5 días los cuerpos secuestrados, como bien usted dice, la familia preocupada. Sin embargo, se rumoró, y quería confirmar de su parte, que usted estuvo todos esos días ahí, que el personal de la morgue había puesto, vamos a decirlo, se había puesto en huelga, incluso se rumoró que habían puesto sus cargos a la orden si estos no entregaban los cuerpos o si los cuerpos eran cremados. ¿Qué tan real fue esa parte y cómo fue el comportamiento? Porque también fue muy criticada la posición de la tía de Óscar Pérez cuando agradeció al general de la morgue por haberle entregado el cuerpo de su sobrino pese a las condiciones en que las hicieron, pues. Claro, empiezo por lo último. Hay que entender que las condiciones humanas, y yo entiendo a la señora Aura, esos momentos estaba viviendo momentos de estrés, de mucha presión, por cierto, presión interna. En la morgue de Bellomonte se hizo presencia durante todos esos días un viceministro de Interior y Justicia que no se quiso identificar, pero que su papel era el de presionar, el de ejercer sobre los familiares una fuerte cohesión para, en primer lugar, y debo decirlo, la pretensión de la dictadura era cremar los cuerpos. Esa era la verdad.
Y gracias a la presión política externa y a la presión interna, que debo felicitar a los trabajadores de la morgue, porque en este caso los trabajadores de la morgue no se colocaron en una posición política, se colocaron fue en una posición ética, de valores, de yo como médico patólogo no puedo mentir con respecto a una autopsia o con respecto a un acta de defunción por la causa de la muerte. Eso definitivamente fue una posición ética, moral, de valores, de la verdad, de lo que por cierto carece mucho esta dictadura, porque todo esto al final del día era una historia que ellos estaban tratando de montar para tapar la masacre, porque ¿de qué valía? La primera lucha, que es importante que lo sepan los venezolanos, el reconocimiento post-mortem. Para esto pasaron 72 horas para lograr el reconocimiento post-mortem desde que los cadáveres de estos 7 ciudadanos entraron en la morgue de Bellomonte el día lunes. Porque, por cierto, hay el famoso dicho de lo que es bueno para la pava es buena para el pavo, porque los familiares de Heiker y del funcionario que fueron asesinados también en la masacre, pueden ellos llevarse sus cuerpos, hacerles un acto velatorio, un entierro con todo lo que ellos quisieron, inclusive con honores policiales y militares, pero ¿por qué los familiares de estas 7 víctimas no pudieron hacer lo mismo? Ahí ves la primera gran diferencia del maltrato y violación de los derechos humanos, que inclusive yo lo llamo, además de secuestro, este es uno de los casos más patéticos donde inclusive unas personas muertas se les viola sus mismos derechos humanos. O sea, esto solo se compara con el fascismo neonazi, cuando asesinaban a los judíos en unas cámaras de gas que después los cremaban para hacer con su ceniza lo que les diera a ellos en gana. Entonces, sí había la intención de cremar. Hubo fuerte, digamos, protesta interna, además de la externa, porque los familiares fueron muy valientes. La señora Aura contó y que agradeció, también tuvo gestos de valentía exigiendo que le entregaran a su sobrino. Y debo recatar que la posición valiente de todos los familiares, por cierto, familiares que nada temen, que nada deben, que con la frente en alto asistieron a pedir su cuerpo. Mira, yo no quiero perder la oportunidad para una anécdota breve. La señora, la mamá de Agostini, de Abraham Agostini, pasó toda la noche planchando la camisa blanca que le iba a colocar a su hijo. Y en esos momentos donde las familias tienen ese dolor, yo creo que todos sabemos que una de las cosas que más hace sentir a su familiar directo es poderle colocar la ropa que más le gustaba a la persona que fallece. Entonces la mamá cada vez veía que la camisa estaba arrugada, para que a las 5 de la mañana le digan, vente ya, pues te vamos a entregar el cuerpo. Y cuando llega, la montan en una camioneta y la llevan para el cementerio del Este, con una fosa ya abierta y con todo preparado, sin acto de velación, sin que primos, familiares, amigos. Oye, todos tenemos familia, tenemos amigos. O sea, hasta el delincuente más delincuente del universo tiene familia, amigos, primos que asisten a su velorio y a su entierro. Porque aquí no estamos hablando del pasado de ellos, estamos hablando de una masacre donde fueron vulnerados los derechos humanos en ese momento de personas que se querían entregar, y estamos hablando de la violación de derechos humanos a los familiares. Sin embargo, diputado, esta situación muchos la tomaron también como una especie de advertencia a aquel funcionario de cualquier cuerpo de seguridad del Estado que se fuera a rebelar en contra del régimen que hoy por hoy vive Venezuela. ¿Cuál sería su opinión o cuál sería su mensaje hacia estas personas que, a pesar de lo que vimos de esta masacre el 15, se hablaba de esa semana de alzamientos en los cuarteles de bajo rango? Hoy por hoy todo eso se cayó. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo queda esta masacre viviendo un régimen dictatorial? Pese a que sabemos que ustedes han puesto ya la denuncia en las Naciones Unidas, y esto me imagino yo que seguirá desde la comisión. ¿Cómo va a quedar el proceso de la masacre, de los familiares y de las posibles insurrecciones que puedan ocurrir viviendo un régimen dictatorial como el que vive hoy Venezuela? Mira, definitivamente hay un mensaje de la dictadura en dos vertientes. El primero es que el señor Maduro en fecha 30 de diciembre dice que hay que encontrar a estos señores vivos o muertos. Y después que estos señores son masacrados, Maduro dice, cualquiera que se rebele va a llevar la misma, el mismo mensaje, pues van a ser masacrados. Para las Fuerzas Armadas el mensaje es de alguien fascista que los amenaza con respecto a sus manera de pensar y a lo que ellos decidan. Yo personalmente no creo en las salidas ni violentas ni armadas, pero respeto lo que cualquier ciudadano. Si eso está fuera de la Constitución, eso es un delito.
pero debe respetarse también la vida. Debe respetarse también en el sentido de que Maduro no puede amenazar a un país entero, porque lo que pasó en la masacre del Junquito, yo digo, pasó en el 2017, en la masacre de las marchas. Porque es que no hay ninguna diferencia en cómo murió Pernalete, o cómo murió David, o cómo murió cualquiera de esos muchachos, o cualquiera de los que participó, porque para mí eso fueron las masacres de las marchas con la masacre del Junquito. A Pernalete lo mata una bomba lacrimógena en el pecho, y el descarado ministro de Interior, que ya no es ministro, por cierto, porque fue destituido por la Asamblea Nacional, Reverol, salió a decir que fue una pistola de aire de perno. Entonces yo quisiera saber con qué historia nos van a salir con la masacre del Junquito, si es que mataron a Óscar Pérez y a sus amigos con una pistola de perno también, o es que fue un perrito que entró, porque son capaces de decir que es que ellos murieron porque se activaron una granada, porque todas las historias que ellos tejen alrededor de esto es tan siniestro y quieren tapar el sol con un dedo que no saben cómo desmentirlo, y no saben cómo, porque hay otra gran verdad, que era la tercera que yo estaba comentando: las actas de defunción. ¿Cómo tú tapas las actas de defunción donde dice fallecieron los 7 íntegros, los 7 por herida de arma de fuego en cráneo, donde algunos tienen hasta más de 2 heridas de arma de fuego y unos una única? Por cierto, si fuera un francotirador, porque ellos estaban en un combate cerrado, cómo ese francotirador iba a tener una visual cuando ustedes veían en los videos que Óscar Pérez estaba tirado detrás de una nevera y Lisbeth Ramírez estaba acostada debajo de una cama. Entonces pregunto yo, ¿estos son francotiradores? Bueno, vamos a tener que exportarlos porque estos no existen. Y lo otro que no existe es que durante la masacre hay audios de Abraham Agostini, de Daniel, de varios, llamando a su familia diciendo: estoy mal herido. Y si estoy mal herido y te estoy diciendo que estoy herido, que estoy grave, ¿cómo va a tener un tiro en la cabeza? Pues si no, no podría hablar. Entonces eso es lo que te da al final el resultado de que aquí hubo un ajusticiamiento extrajudicial. Esto lo que te dice es que ellos fueron asesinados una vez que tomaron las viviendas, las fuerzas de seguridad del Estado, y no tuvieron compasión de respetar el Estado de Derecho, la ley, la vida, porque aquí en Venezuela no hay pena capital, aquí no hay pena de muerte. Entonces había que respetarle sus derechos. El mensaje es claro. Yo siento que hay por ejemplo, el cuerpo del 6CPC tiene hay un disgusto interno, porque por más que sea Óscar Pérez, era un compañero de ellos que tuvo 16 años dentro de ese cuerpo. ¿Ha podido tener comunicaciones con funcionarios del cuerpo del 6CPC? Debido a que a raíz de esta masacre ellos son los encargados del levantamiento, de todo ese tipo de circunstancias que no aparecieron, y hasta el día de hoy el director del órgano todavía no se ha pronunciado, Douglas Ricos, con respecto a la masacre, siendo un funcionario de ellos los que falleció. Excelente tu pregunta, porque ahí debemos ratificar lo siguiente: ¿quiénes son los encargados de levantar un suceso como este, donde hay un asesinato? Es el cuerpo del 6CPC, la división de homicidios. Ellos brillaron por su ausencia. Ahí no hubo resguardo del área donde sucedieron los hechos, porque es público y notorio que derrumbaron la casa, el chalet donde se encontraba Óscar Pérez, arrasaron con todo. No hubo el resguardo, eso viola la ley de policía, viola los procedimientos vigentes. La fiscalía tenía que actuar como órgano de investigación con soporte del 6CPC, y no existió nada de eso. Sí existen contactos. Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo. Gente que tiene miedo de que los voten, que se los lleven detenidos. Mira, ahí hay 3 ciudadanos del DIGISIM que están detenidos porque fueron los que tomaron los videos. Nosotros tenemos hasta el momento 32 detenidos, amén de otra lista de más detenidos, como uno de los últimos, Reinaldo, un muchacho que asistió al entierro de Abraham y de José Díaz Pimentel, dio un discurso durante ese momento tan triste donde decía que cómo es posible que un Estado asesinara a alguien. O sea, algo que en cualquier país democrático con libertad de expresión no significa ningún delito, y llegó el SEBIN y se lo lleva detenido porque para ellos eso es un delito. Entonces, definitivamente estamos al frente de una violación constante de cada uno de los artículos de la Constitución con respecto al Estado de Derecho, de la investigación, de los derechos humanos a la vida. Todo lo que no se debe hacer lo realizó este régimen, y eso nos debe alertar en un mensaje.
Aquí decimos que estamos en dictadura y esta dictadura ha pasado a otro nivel, al nivel de las desapariciones forzosas, al nivel de los asesinatos, a nivel de lo que estamos acostumbrados fueron las dictaduras pasadas, pero esta tiene un viso de mayor, es más terrible en su modus operandi, porque primero hace que la gente sufra demasiado. ¿Cómo puede un familiar sentirse bien si, por ejemplo, una señora, su esposo desaparece por 5 días y después al 6º día es que se entera que está en el SEBIN? Porque es que a ellos no les da la gana de darle información. Por cierto, una información constitucional donde tú tienes derecho a tu abogado, donde tú tienes derecho a que se respeten todos los procedimientos legales. Muchísimas gracias, diputado. Se nos acabó el tiempo. Conversábamos con Winston Flores, quien es diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la comisión de la AN que investiga la masacre del Junquito. Quienes trabajamos para ustedes: Stephanie Carvajal en las cámaras, Stephanie Armas en la edición, Juan Peraza y quien les habló, Vanessa Rodríguez.